Ahí Ahora, estamos. perfecto. Ahora sí. Ahí está. Bienvenido, Julio, para esta conferencia. Te dejamos entonces para que nos ilustres entre el dolor lumbar y las articulaciones sacroilíacas. Bien, buenas noches a todas y todos, a las fisioterapeutas, a los fisioterapeutas, a las kinesiólogas y kinesiólogos, dependiendo de la latitud que estemos hablando. Veo también en la participación grandes amigas y amigos, ciertamente de la profesión, así que un abrazo para todos y todas, y un gusto hoy día compartir, obviamente, algunas cosas, algunas palabras, sobre todo de una zona que obviamente nos otorga un trabajo a veces bastante complejo y otras veces nos da bondad en el hacer y en la práctica clínica. En este sentido, les quiero decir que la, la charla en sí va a ir orientada a una actualización hacia la evaluación, obviamente, de esta zona que ya llamaba Pablo, ¿cierto? Como los americanos lo nombran, la espalda baja. Bien, voy a compartir pantalla para no dilatar tanto esto mismo y ir tratando de llevarlos en este mundo de lo que hoy o actualmente podríamos ordenar un screening evaluativo de la región. Bien, por favor, coméntenme. Ahí se está viendo perfecta la presentación, Julio. ¿Se ve bien? Ya. ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien, pues voy a comenzar. Denme un segundo que voy a poner el puntero. Y vamos. Bien, pues entonces se titula obviamente hoy y un poco lo que los quiero llevar a conversar sin profundizar en estos pocos minutos que quiero compartir con ustedes y sacarlos de la rutina asistencial y tratar de conversar de algo que obviamente hacemos en el día a día. Voy a llevar a esta refresh de la articulación sacroiliaca y un poco nombrada como culpable o inocente. O sea, es el personaje que en las entidades clínicas nos otorga una sintomatología potente o poderosa, o es realmente quien nos está avisando secundariamente de que el labón de la cadena, ciertamente, de la persona, el paciente o el usuario o la usuaria no se está refiriendo que existe alguna alteración o disfunción. Recordemos algunos elementos brevemente para que vayamos luego, como les decía, a tratar de otorgar algunos conceptos que han ido dándose gracias a la evidencia del ordenamiento evaluativo, que me interesa que lo conversemos y obviamente lo profundicemos. Bien. Lo primero, recordar entonces que esta articulación sacroiliaca, como ven aquí en esta región, en la zona izquierda, perdón, de la diapositiva, bien, posee una carilla articular cóncava desde el lado del sacro versus una ciertamente convexa desde el lado del coxalo ilíaco, pero que presenta mucha variación tanto entre los sujetos, entre los géneros y inclusive obviamente de un lado y otro, ¿sí? Pero nos presenta un gran desafío esta articulación sacroiliaca, puesto que, dada su constitución especial, que vamos a tener que conversar un poco de aquello, es que ha sido controversial todo su proceso histórico de llegada a la evaluación y a poder configurar las patologías que pueden generar, o la alteración o disfunciones que se pueden generar a partir de esta articulación. Bien. Se ha determinado que obviamente como esta articulación participa del cinturón pélvico, el anillo pélvico, para la descarga y absorción de impacto y de las fuerzas tanto descendentes como ascendentes, es de gran importancia su indemnidad y su proceso también evolutivo y ontogénico que sufre ciertamente esta articulación. Con todos estos parámetros, claramente se generan problemas o confusiones el día de tratar de generar algún diagnóstico como tal. Pero veamos un poco el conflicto, la controversia histórica, que nace a partir de la propia constitución o morfología de la articulación. Mira, planteemos un poco el problema. Vean, aquí al lado derecho tenemos la articulación sacroiliaca en una vista horizontal o coronal, es un esquema, un dibujo nada más, ¿sí? En que su mitad anterior
no geométricamente exacta, pero su mitad anterior, vemos que es sinovial para algunos plana, para otros elipsoidea, que tiene cartílago articular, ¿cierto? Y su cavidad articular, mientras la región posterior es una de tipo sindesmosis con tejido fibroso que obviamente se interpone entre las superficies articulares. O sea, yo podría pensar muy básicamente en que esta articulación nos está mostrando una zona que debe moverse y otra zona que debe estar inmóvil. Entonces, al final, podría decir que, y además de su vida o larga vida que puede acompañarnos claramente y puede osificarse, podría decir que no está hecha para el movimiento, sino que solo para una cierta absorción, pero, no obstante ello, tiene ya algunas características que nos puede llevar hacia esta movilidad, a la movilidad del movimiento. Esta misma situación de estudio se dio y se planteó de manera histórica. ¿Ya? Y sumarle algunas cosas, por ejemplo, este tejido fibroso que ustedes ven, esta lesión ligamentosa, bien, posterior, se proyecta, por favor, Ivonne, si puedes mantener en silencio el micrófono, te lo agradecería mucho, ¿vale? Para no generar ruido. Gracias. Entonces, mire, al lado izquierdo tenemos los ligamentos que ya son un tanto extrínsecos que se proyectan desde la región posterior, justamente desde por ejemplo, desde el isquion o desde la espina isquiática, que está dibujado en el lado más aquí donde está el puntero, ¿sí? Y que se funden hacia este tejido fibroso que hemos nominado, que se puede nominar como, y se los quiero recordar nada más, yo sé que ustedes ya lo manejan, como el ligamento interóseo sacroiliaco. Luego estas fibras que son un poquito más largas se llaman ligamento sacroiliaco posterior corto, y las fibras que son aún más largas, en la región más posterior todavía, se llama ligamento sacroiliaco posterior largo. Los nombres, aunque varían, es el mismo tejido y que luego, recuerden, tiene continuidad con el ligamento sacrotuberoso y algunas fibras en la parte más inferior del ligamento sacroespinoso, o sea, del tejido fibroso que se proyecta en la región posterior pélvica. Esto porque luego cuando hablemos del screening evaluativo sacroiliaco, vamos a tener que entender por qué hoy las pruebas que se dicen llevar para la evaluación de esta región, ¿cierto?, tienden a generar estrés o distensión de algunos elementos, sobre todo fibrosos o ligamentosos de la articulación, puesto que son ellos los encargados principales, protagonistas de la estabilidad de esta misma zona. Bien, pero vamos confiando un poco. Miren, desde Vesalio, Vesalio, el padre de la anatomía moderna, ¿cierto? Porque Galeno es de la antigua, Vesalio y hasta Hipócrates, por ejemplo, nominaron y determinaron que esta articulación no se movía. Y no se movía y no se iba a mover y no querían nada saber más que una zona que era de transición y de distribución de carga, pero que no iba a aportar nada a la mecánica funcional entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Bien, vamos a hacer un salto cuántico a la Spice Girl, años 80, ¿sí? Cuando se estudia a partir de, obviamente, las patologías presentadas por los pacientes en la zona de lumbar baja y que no tenían un diagnóstico ni siquiera estructural ni claro causal del síntoma, ¿sí? Es que se estudia a manera bastante importante desde ya la articulación sacroiliaca, desde los 80. En los años 80 y más atrás, 70 todavía, el estudio se centraba, el foco principal de la investigación, de la que podía darse cuenta en ese momento, para este tipo de síntomas pacientes, era la articulación sacroiliaca, desde lo cual ya se comienza a hablar de la movilidad de ella. O sea, hoy la verdad que discutir si se mueve o no es retroceder en el tiempo. La verdad es que sí se mueve, se conocen los parámetros de movimiento que tiene, se puede debatir o no la escasez de movimiento que otorga, pero la contribución en cadena hoy no es debatible realmente. Eso en los 80. Y hasta ahí el foco era centrado mucho en esta articulación. Pero llegan los 90, ya, por ejemplo, uno de los referentes, ahí este cantante, en los 90 el foco se centra en la columna lumbar, a partir de obviamente toda la vorágine investigativa de los discos intervertebrales, de las zonas de columna anterior y posterior, de todo el dorso, de la contribución de la estabilidad muscular y neuromuscular
de la zona en relación a las alteraciones y las patologías que prevalentemente presenta nuestra población. Y el foco deja aislado investigativamente a la articulación sacroiliaca. Entonces generando un rol secundario y entrando en una tierra de confusión en cuanto al screening evaluativo, o sea, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo podemos decir si es que realmente entonces es una zona que va a crear un cuadro? O sea, los pacientes están sufriendo de alguna alteración de sacroiliaca que potencialmente termina en dolor, ¿sí? O es una zona que secundariamente nos está diciendo que las cadenas de movimiento y de los segmentos que interactúan en la región están sufriendo o están anómalamente funcionando y van a generar algunos síntomas y potencialmente justamente en el cinturón pélvico. Pues bien, avanza la tecnología, y lo sabemos, de los 90 a los 2000, y si lo vemos socialmente, la tecnología es vertiginosa, vertiginosa. Cuando no creíamos que había más, por ejemplo, irrumpe hoy la inteligencia artificial y otras cosas más, pero también avanza de la mano lo que se ha ido transcribiendo y pudiendo estudiar sobre esta región, ¿sí? Entonces, el paradigma hoy de la movilidad de esta articulación se supera, ya no, la investigación es muy pocas las que se canalizan en torno a determinar el movimiento, sino que más que si se mueve o no, es cuánto se mueve y cuál es el aporte realmente a las alteraciones o disfunciones que sufrimos en el esqueleto. Bien, por lo tanto, esa primer controversia se supera prácticamente ya a esta altura de los tiempos que llevamos actualmente. ¿Y cómo entonces ahora entendemos y vamos a ir actualmente al dolor de la articulación sacroiliaca? Principalmente, y buscando y generando lo que las normativas de las grandes eh, instituciones que lideran en tanto investigativamente como clínicamente en los abordajes de esta región, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que en realidad ahí es donde la transcripción y la bajada de lo que se está hoy postulando, como sucede generalmente en las investigaciones, a la parte clínica, a lo terapéutico, a lo que hacemos en el día a día, no está tan rápida y no está tan clara, y obviamente es difícil de poder hacerlo, puesto que a veces las cosas cambian. Como dar un ejemplo, ¿sabían ustedes que parámetros para hacer, por ejemplo, un diagnóstico hoy actual, muy actual, de pinzamiento de coxofemoral es el offset, que es la distancia, ¿cierto?, medida más o menos entre el cuello femoral y la cabeza femoral y, la anchura del cuello mismo del femoral, o sea, hay una relación, hay un índice importante. Bueno, el offset que se utiliza mucho, evolutivamente se ha visto que el ser humano, ¿sí?, ha mutado y ha cambiado desde un cuello femoral adelgazado a un cuello femoral altamente engrosado, producto de la carga que tenemos en la fuerza descendente. Por lo tanto, sería una adaptación evolutiva el engrosamiento del cuello femoral, más que una condición que te puede llevar al precipicio del pinzamiento coxofemoral. Esto me estoy saliendo de la región como tal, pero para que se entienda que algunas de estas cosas, estos vaivenes que tenemos en relación a algunos pensamientos que a veces se dan por hecho, tan así que posibilitan la cirugía de un paciente versus la que no, luego cambia la definición toda vez que se avanza y como tiene que ser en la ciencia. Pues bien, en la articulación sacroiliaca tenemos que la evaluación respectiva todavía está en un terreno confuso. Sin embargo, la evidencia ha mostrado realmente grandes avances para un ordenamiento que es el que quiero proponerles luego. Bueno, pero el dolor en general se ha distinguido en un dolor referido de la articulación sacroiliaca y un irradiado. Referido generalmente encontrable en un 28% de los casos cuando esta articulación presenta disfunción hacia el miembro inferior, 12% pudiendo llegar inclusive al pie. Y irradiado, bueno, ahí están los porcentajes respectivos: 72% en la región lumbar, 14% inguinal, 6% toracolumbar y 2% abdominal. Esto, ya con estos porcentajes y las zonas que me están nombrando, la verdad que incorpora una cantidad de situaciones patológicas, de estructuras, de condiciones neuromusculoesqueléticas que potencialmente pueden confundir y trastocar mi claridad frente al abordaje del paciente con una alteración celíaca. Más aún cuando muchas veces sabemos que puede ser secundaria
realmente la situación más que primaria de lo que el paciente está generando, alterando. Bien, y el 94%, o sea, la mayoría sí nos tenemos que fijar que el dolor que puede presentar la sacro ilíaca es en la región glútea. Pero nuevamente, solo por definir región glútea ya tenemos músculos en la zona, todos los pelvitocanterios, glúteo medio, tendinopatías de la región, inclusive nervios que transitan, que potencialmente pueden ser los que están generando el cuadro que el paciente tiene y no necesariamente la articulación sacroiliaca. Por lo tanto, la evaluación solamente para determinar la ubicación del dolor, solo porque te marque con un dedo, por ejemplo, que el dolor es en la misma articulación sacroiliaca, no lo hace meritorio totalmente en tu pensamiento clínico, que esa es la articulación afectada, y menos si es primariamente la afectación o secundaria. Y luego surge también, y que tenemos que recordar para poder entender luego el screening evaluativo, los múltiples diagnósticos diferenciales que se pueden dar en la región y que pueden inclusive cursar paralelamente con alteraciones sacroiliacas. Visto desde el punto de vista solo musculoesquelético, voy a dejar fuera patología visceral, infecciosa, oncológica, etcétera, ¿sí? Vamos a ver los principales que nuestra población nos puede presentar y que debemos estar atentos y que, ojo, diagnóstico diferencial no significa que solo puede o es sacroileitis o es una alteración de disfunción sacroiliaca versus lo que vamos a, por ejemplo, recordar de alguna patología, un cuadro específico. Pueden ser concomitantes para que se entienda quién es la expertise y el arte evaluativo que debemos llevar a cabo y el ordenamiento de nuestro screening, ciertamente el que nos puede llevar a la certeza o más cercanamente a lo que el paciente requiere. Bueno, recordar que siempre estamos cercanos y en esta región a las lumbarizaciones, sacralizaciones, las cuales no por estar significan un cuadro sintomático o significan que haya alguna disfunción, pero que pueden, ¿cierto?, acelerar algún proceso de alteración, ya sea mecánica o de cadenas de movimiento, que luego pueden incidir sobre la presencia, ¿cierto?, de dolor, dado la no absorción de los impactos, la no transmisión de la fuerza o la no posibilidad de otorgar el movimiento que la cadena le está sugiriendo, ¿ya? Tenemos también la articulación sacroiliaca accesoria, bastante presente en la población en general. Aquí tenemos más o menos el 13% al 16% según algunos de los artículos que hablan de la prevalencia poblacional, sobre todo en Sudamérica, de la articulación sacroiliaca accesoria, la cual puede darse, como estamos viendo aquí a la izquierda, entre la espina ilíaca posterior superior y la gara posterior del sacro, ¿sí? O podría darse también desde la espina ilíaca posterior inferior, como también desde una mega transversa de L5, por ejemplo. Todo ello no implica que eso sea un cuadro patológico nuevamente, no lo implica, pero te puede llevar a ser afecto o más cercano a la posibilidad de, frente a alguna alteración, obviamente generar síntomas y esta exacerbarse, puesto que tenemos esta condición. Y hay que entender frente al paciente que estamos evaluando la posibilidad nuevamente de que esto lo estemos enfrentando. Aquí vemos en la lámina del lado derecho, en la imagenología, vemos nuevamente cómo ahora muy en la cara profunda de la espina ilíaca posterior superior existe la posibilidad de articular, ¿cierto?, que pueden tener diferentes etiologías, ¿cierto?, desde genética, ambientales, ¿cierto?, y diferentes causalidades que nos pueden llevar a aquello, lo cual otorga dismetrías de movilidad pese al escaso movimiento que tiene la sacroiliaca, pero escaso movimiento que es parte de la sacroiliaca, que se da, pero que participa de un cordón completo de este anillo pélvico, y su participación, aunque pudiese ser categorizada como menor en cuanto a los milímetros, si usted lo quiere, los grados, ¿sí?, es importante para el movimiento en conjunto, en completo. El homólogo, por ejemplo, es la participación de la acromioclavicular en la movilidad del cinturón pectoral, o el cíngulo pectoral. El síndrome piriforme, por nosotros conocido también, en general visto y buscado o pesquisado en nuestros pacientes con este músculo piriforme, su relación con el nervio isquiático o ciático, el cual va hacia la región posterior, ¿cierto?, del muslo, y cómo entonces la
la salida exopélvica de este nervio puede ser variable, eso también lo conocemos, y cómo la musculatura pelvitrocanteria, de la cual da cuenta la coxofemoral y el posicionamiento pélvico y del piriforme, el mismo sacro, que es el que estamos hablando, ¿cierto? Se pueden ver entonces alterados y por ende generar algún tipo de patología o sintomatología en nuestros pacientes. Tenerlo en consideración y que puede ser concomitante, ya les decía, a la alteración celíaca. También siempre reconocer la evolución que tiene en cada persona, según las condiciones etarias de edad, la activación celíaca. Sabemos y lo podemos recordar que es diferente la evaluación de, por ejemplo, un paciente o una paciente en estadios de edad iniciales, donde todavía ni siquiera hay un gran evento hormonal, de estos picos hormonales que se dan a partir de los grandes momentos de la vida de crecimiento o de los caracteres sexuales secundarios, puesto que esta articulación está altamente influenciada por estos niveles hormonales, tanto así que, por ejemplo, solo por dar un ejemplo de algunos de ellos, de la pubertad, los cambios que se generan en la activación sacroiliaca o a partir de ella, o en la menopausia, ya sea femenina o masculina, posteriormente, que también se generan grandes cambios que pueden llevar finalmente a la posibilidad, sumada a los eventos de sobrecarga, esfuerzo, postura, inclusive, obviamente, los factores biopsicosociales, a la posibilidad de generar sintomatología. Entonces, el universo de posibilidades comienza a ser tan amplia y cuando se amplía, a veces nos podemos perder en la navegación, tal cual como cuando uno comienza a buscar algo y no está tan cercano a los procesos de búsqueda en Internet, termina después viendo videos de cualquier cosa menos de lo que estaba buscando, ¿cierto? Pero veamos qué nos dicen ahora las grandes asociaciones o los grandes conglomerados de estudiosos que han determinado un poco cómo orientarnos en el diagnóstico o en la posibilidad de encontrar estos síndromes, ciertamente, en nuestros pacientes. Lo primero es que, yendo a esta Asociación Internacional de Estudio del Dolor, nos dice que el dolor de la activación sacroiliaca, que está sintomático, ¿ya?, debe ser local en la región celíaca. Pero recuerden que esto responde a un anillo, ciertamente, que más encima es un dolor que, pudiendo, dice, ser local, después tiene posibilidad de irradiación o de referirse. Y más todavía, la confusión es que, si bien es cierto el dolor como respuesta, ¿sí?, la nocicepción propia de la región está un poco diseñada de manera confusa, puesto que la cara anterior de la articulación sacroiliaca tiene influencia mayoritaria de ramos del plexo lumbar versus la cara posterior de la articulación que tiene influencia de ramos del plexo sacro. Por lo tanto, la posibilidad de irradiación o inclusive de referir dolor, porque son los segmentos anteriores del plexo lumbar, van desde los altos del 1 al E4, mientras que los sacros van inclusive hasta S4, ¿sí? La posibilidad entonces es muy alta. Por lo tanto, el tener como indicador el dolor local en la región sacroiliaca no lo hace tan certero, merecedor a la articulación de ser catalogada como en alteración. También nos dice esta asociación de que las pruebas deben, o se debe hacer junto a el dolor local en la región sacroiliaca, deben haber pruebas que estresen la sacroiliaca de manera selectiva, como dice ahí, y que reproduzca el dolor que el paciente percibe, ¿ya? Y en esto es donde se ha centrado el actuar fisioterapéutico y kinésico, si usted lo quiere, y es donde también las investigaciones nos han llevado desde algunas pruebas que luego que parecieran ser bastante nobles y dóciles a otras que luego esas mismas no tienen un asidero para luego volver a ser llamadas una buena evaluación o incorporarlas dentro del screening. Por lo tanto, vamos a tener que revisar ese punto. Y lo otro que ha dicho y se hace bastante es que se determina el diagnóstico de alteración sacroiliaca al generar, por ejemplo, una infiltración con anestésico local, como dice ahí, y aliviar el dolor que el paciente tiene, pero generar una infiltración en la sacroiliaca, lo que parece bastante cuerdo y con bastante sentido, porque si yo tengo una zona, este es el pensamiento, claramente, si yo tengo una zona que tiene o que entiendo que tiene dolor, ¿sí?,
y obviamente le infiltro un anestésico, bloqueo el mecanismo respectivo y ya dejo de percibir dolor, entonces esa es la zona responsable, o sea, le hago un off a la región. Pero cuidado, también sabemos, y luego se ha ido avanzando en la investigación, que, porque eso ya era en los 90, es que la llegada primero de la aguja de la infiltración hacia la articulación sacroiliaca no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es por posterior. Y por posterior teníamos tejido fibroso, altamente fibroso. Era una sindesmosis. O sea, la apertura realmente para llegar a la región de mayor movilidad de la articulación sacroiliaca, que pensando en que eso es la causal de la alteración o lesión, muy difícil por posterior. ¿Sí? Segundo, va a depender, o es operador dependiente, de la pericia de quien genere aquello, pero obviamente hoy las técnicas ecoguiadas generan una certeza todavía mayor. No obstante ello, ¿sí?, es que se ha cuantificado la pérdida del anestésico o de la sustancia química infiltrada desde cualquiera de estos procedimientos, la pérdida externa, que no es una pérdida, es un mal llamar pérdida porque en realidad va a ser una acción más sistémica. Y se reconoce entonces que, tratando de infiltrar la articulación sacroiliaca, el fármaco, el químico inyectado, incide sobre otras zonas. Por lo tanto, si tuviésemos, por ejemplo, por dar un ejemplo, una situación de una neuropatía periférica de nervio cluniales, por ejemplo, que vienen del segmento T12, L1, la charnela toracolumbar, y está generando un síntoma en la región sacroiliaca y es infiltrar a la persona en la región sacroiliaca y este fármaco va a tener una incidencia sistémica o periférica en relación a la pérdida insensible de la región, entonces va a tener un alivio, pero no era la articulación sacroiliaca, por lo tanto no es un buen criterio. Y se ha demostrado que ya no es un buen criterio. Y ahí nuevamente entonces topamos con que no, al no ser un buen criterio, no puede ser un diagnóstico certero, si lo que queremos buscar, bajo esta pesquisa o estos elementos que nos están ordenando desde, por ejemplo, esta asociación internacional. ¿Bien? Por lo tanto, de manera fisioterapéutica y kinésica, que no vamos a estar inyectando, pues no es competencia nuestra, digamos, químico alguno, ni cosas así, se ha determinado otras formas y se ha tratado de estandarizar otro foco que era en las pruebas estresantes, como lo nombraba también esta, esta institución. Y ha determinado, por ejemplo, como lo ven aquí, pruebas de palpación y localización articular, que las hacemos habitualmente, dependiendo de la región que estemos hablando, en este caso para el cinturón pélvico, ha dado también que estas se deben conjugar con pruebas de provocación de dolor, ¿sí? Y finalmente pruebas para determinar la mecánica pélvica. Y aquí quiero dar un hincapié rápido para que entendamos luego cómo ha ido volviendo la investigación a veces algunas cosas que la han ido dejando de lado. Porque las pruebas para determinar la mecánica pélvica son pruebas dinámicas de la biomecánica de la región y que han sido altamente a veces denostadas por diferentes tipos de líneas conductuales de pensamiento frente a la zona, ¿sí? Y han tratado de minimizar, de hecho hay mucha investigación de gente que es contraria a generar este tipo de evaluación versus la que lo genera, ¿ya? Por lo tanto, este es un punto bastante controversial dentro del mundo y el corazón fisioterapéutico, ¿sí? Las pruebas de movimiento. Estoy hablando de un test de Gillette, estoy hablando de un Longitudinal test, estoy hablando de evaluaciones, ¿cierto?, sobre la mecánica de cómo se está moviendo la región. Versus las pruebas de provocación de dolor que tomaron y han tomado una fuerza importante en la evidencia, ¿sí? Y para ello se sumaron entre varias o la categoría que teníamos, ¿cierto?, de provocación de dolor de la región, se sumaron y generaron un clúster. ¿Qué es un clúster? Es una agrupación. O sea, se agruparon las pruebas y se trató de hacer un ordenamiento para la evolución. ¿Ya? Les recuerdo, para que no perdamos de vista el foco, entonces, pruebas de palpación y localización articular, obviamente donde está la sintomatología, donde es más prevalente, izquierda-derecha, y cuál es la posibilidad de calidad de movimiento y restricción de movimiento de la sacroiliaca, luego las pruebas de provocación de dolor y estrés de la articulación, y por último las pruebas, las voy a llamar
de mecánica, pero entendiendo de cómo se está moviendo a través también de la pericia del evaluador, que son bastante denostadas porque está la subjetividad de la ubicación manual del terapeuta y la posibilidad de percibir movimientos tan pequeños como 3 milímetros, 3 grados o 5 grados de movimiento. ¿Sí? Por eso la subjetividad te lleva también a dejar fuera o sacar del juego o intentar sacar del juego estas pruebas. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos tiempos con este tipo de screening y con esta ordenanza que se da a nivel fisioterapéutico. Entonces, clase. Tomaron las pruebas de mayor provocación, se estudiaron que provocaran la articulación sacroiliaca y luego de ello, además, vieron cómo estas se podían conjugar para determinar un todo. Bien, eso se llama agrupar. Ahora, eso depende de la población en que se hagan, depende del tipo de paciente o los criterios de inclusión generados, pero bueno, llevado y extendida esta investigación y las evaluaciones respectivas, ¿no? Se determinó entonces las pruebas a considerar. ¿Sí? Dentro de ello, por ejemplo, aquí justamente con el profesor Rodrigo y otros más, ¿sí? Se participó bueno, en unos videos de unos textos donde se generan y se describen y se muestran el proceso de aprendizaje y de ejecución de estas evaluaciones. Y dentro de ellas algunas, solo para conocerlas, ¿cierto? O recordarle los nombres a algunos, está la compresión sacra, el transsacral, está la apertura o la separación de la región sacroiliaca por anterior, la compresión bilateral. Bueno, son varias pruebas, 5 al menos, ¿cierto? Que al principio eran 4 nada más, que luego han ido o sumándole algunas o sacando otras dependiendo de cómo avanza la investigación. Bien, estos clústeres, ¿sí? Que fueron muy aceptados por el mundo fisioterapéutico, ¿sí? Y de hecho está bastante investigado cada uno de las especificidades, sensibilidades, confiabilidad de cada una de estas pruebas. Ahí tienen algunos de los artículos que obviamente han ido saliendo y siguen saliendo en las diferentes revistas del rubro, pero ha demostrado lo siguiente, que solo te genera la certeza de que la articulación sacroiliaca es un componente primario de la sintomatología o presenta un cuadro de esa región el paciente en un 35% de certeza. 35% de certeza, pese a que es un clúster, es un ordenamiento. A mí como terapeuta ya clínico frente a mi paciente, no me alienta a realizarlo, la verdad, no me alienta. Es decir, para que lo traduzcamos bien, si yo hago este clúster, ¿sí? Y el paciente presenta, digamos, dolor sacroiliaco o no dolor sacroiliaco, es positivo a cada una de las pruebas o al clúster de las pruebas, porque puede ser una negativa y otra positiva, tengo un 35% de certeza que puede ser la articulación sacroiliaca. No me genera una confianza rápida porque mi paciente todavía queda un porcentaje, 65%, de muchas otras posibilidades como las cuales hemos ido discutiendo. Pero eso no es todo. Ahondando todavía más en la investigación, y esto es muy bueno, esto ya quiero que se lo lleven, ¿sí? El mismo clúster realizado en un buen ordenamiento, con una buena expertise clínica, obviamente, con un buen manejo y ordenado manejo del terapeuta sobre el paciente, ha determinado que si son negativos, o sea, si es negativa las pruebas del clúster como tal, de este ordenamiento, este agrupamiento de evaluaciones, tengo un 92% de certeza que no es la sacroiliaca contribuyente ni causal de lo que el paciente sufre. Es decir, lo negativo, digámoslo así, o la negatividad en vez de la positividad de la prueba, sí me genera una gran confianza a realizarla para poder generar la salida o el descarte de que la sacroiliaca no es el componente que mi paciente me trae para mi consulta. Versus que si lo tiene o es positivo el clúster, ¿sí? Solo tengo un 35% de posibilidades de que sea la sacroiliaca. Posibilidad lo digo así, pero es para que entendamos la apertura en cuanto a los cuadros que el paciente puede presentar. Por lo tanto, sí,
ahora ya me da una confianza de hacerlo porque voy a tener la certeza de que si me da negativo, no es la sacroiliaca. Y ya está, y me voy a las zonas que corresponden, ya sea en toda esta cadena que está la coxofemoral, la sínfisis púbica, L5 sobre C1, T12 sobre L1, sacrocoxigia, piso pélvico, no sé si nombré coxofemoral, creo que sí, bien, bien, o sea, todavía me queda mucho más, claro, me está diciendo que no es la sacroiliaca, pero me queda todavía mucho más. Pero nuevamente las investigaciones nos ayudan un tonto más cuando podemos hacer una rápida bajada de lo que actualmente están refiriendo. Y miren lo bueno, ¿qué sucede? Que salió un test que ya se existía como tal, ¿bien? Que lo habían sacado inicialmente el clúster, que se llama quizás lo conocen con el nombre del Patrick test, otros lo conocen con el FADER test, otros lo conocen con el Haber test, ¿bien? Pero se reordenó porque el Patrick test, que era llevar, como están viendo aquí en la lámina, a flexión de coxofemoral, ¿sí? Separación de coxofemoral, rotación lateral de coxofemoral, ¿sí? Se ubicaba antes, generando luego que el pie se ubicaba sobre el miembro inferior contralateral y se presionaba la rodilla hacia inferior, hacia la camilla. No sé si me siguen la idea, es decir, se llevaba el miembro superior a través de su coxofemoral, la flexión, separación, como lo están viendo aquí, pero luego se ubicaba el pie, en este caso es el pie derecho, sobre el muslo izquierdo, por ejemplo, quedando en una figura el paciente como si forjara un número 4, y se presionaba la rodilla por la cara medial hacia la camilla. Eso genera, obviamente, la posibilidad de que salte sintomatología tanto en la coxofemoral como en la sacroiliaca y otras zonas anexas, como la sínfisis púbica y otras más. Y ese test tan forzado se eliminó inicialmente el clúster. Cuando estaba, se eliminó, se sacó. Ahora, conforme avanzado el tiempo, se reincorpora, pero no de esa manera, no tan violentamente realizado, porque realmente es un tanto más violento y dependía de la vehemencia, además del terapeuta. Entonces se realiza como si fuera un test de pinzamiento coxofemoral, el que hacemos nosotros en general, que es llevada a flexión de coxofemoral, pero más rotación interna, ¿cierto? Que se llama FADIR, flexión, separación o abducción y rotación interna. Es similar, pero esta vez lo llevamos a flexión, separación y rotación lateral, ¿sí? Y se llama, por su sigla en inglés, Haber con H, pero en español FADER, por flexión, A de abducción, ¿cierto? Y luego rotación externa, ER de rotación externa. ¿Bien? Ahora, espérense, se incorporó al clúster y miren lo que sucedió cuando, y por qué se incorpora, que es lo que vamos a finalmente ver. Porque se estudió cuál era la posibilidad diagnóstica de este test, ahí está el nombre en inglés, ciertamente, de Haber, cuál era el aporte, vean, de la rotación externa y la separación o abducción para discriminar realmente el dolor sacroiliaco, y con ello se aumentó la certeza de posibilidad en el clúster, que era del 35%, ¿se acuerdan? De posibilidad de que la sacroiliaca fuera la responsable de la sintomatología del paciente presentada, aumentó un 75%, solo por la incorporación de este test. Usted dirá, pero buenísimo para quienes son amantes de la evaluación ortopédica, puesto que teniendo un test ahora, podíamos aumentar a través de este clúster, obviamente, esto es incorporarlo, no es solo el test, ojo con eso, ¿sí? Pero podíamos incorporarlo y con ello obtener una certeza muy alta o mucho más alta de la contribución o la participación directa de esta articulación, que es la que estamos hablando hoy día. Bien, entonces, y ahora viene lo que yo sugiero que sea quizá para usted entretenido. La pregunta es, ¿y por qué este test generó un salto cuántico en la posibilidad de un clúster que estaba casi ya dejado de, no dejado de lado, pero un poco a maltraer, porque 35% la verdad que deja su duda. Solo se fundamentaba en relación a cuando era negativo, ¿cierto? Pues bien, solo vamos a ver un lado, porque igual les dejo esta lámina, porque esto es lo que se provoca, ¿ya? Cuando se hace, y esto está ya evidenciado y está estudiado, es lo que provoca mecánicamente
en el anillo pélvico el test de Haber, ¿ya? Está ahí. Lo vamos a hacer en el lado derecho y les voy a ir comentando algunas cosas que son lo que finalmente aumentó la probabilidad diagnóstica de este test. Recordarle que es flexión de la coxofemoral, ¿sí? El paciente está de decúbito supino, como lo veíamos antes, abducción y rotación externa. Pero no hay que sobreviolentar la rodilla, ciertamente, en una separación máxima de la coxofemoral. ¿Bien? Y lo otro importante. Lo que vamos a escuchar ahora está basado netamente en la biomecánica o en el movimiento del anillo pélvico, que es lo que más al inicio, ¿se acuerdan? Se quería disminuir o se evitaba o se denostaba la contribución de las pruebas de movilidad del anillo pélvico. Pues bien, cuando se incorpora al clúster esta prueba y se generan estos porcentajes mayores de certeza, ¿sí? Todavía no se conocía que finalmente su fundamento es mecánico. Mira qué bien. Es mecánico, bueno, sin de conocer la neurofisiología, obviamente, en relación a los elementos estresados. Porque ya les voy a comentar que de todo el sistema nervioso, por ejemplo, de la sacroiliaca, o sea, si tomásemos todos los receptores de la sacroiliaca, ¿ya? Y pusiéramos un número, le vamos a poner un número, 32 receptores, nada más, ¿vale? 28, ¿sí? Son de mecanosensibilidad. Y el resto, 4, son propioceptores, a diferencia de muchas otras articulaciones donde es al revés, son más propioceptoras, todas las regiones de cápsula, de ligamento, etc. Aquí no. Por lo tanto, una articulación que llora bastante, pero llora porque te avisa cosas y porque además cuando se irrita per se, claramente es dolorosa. ¿Ves? Bueno, dicho eso, vean, vamos a hacer el Haber test o el Faber test sobre la derecha y vean cómo se producen cambios y movimientos tanto en el plano transverso como en el sagital, donde en el plano transverso se produce una rotación obviamente lateral, ahí está marcado por la flecha azul, del coxal, que es una rotación de al menos entre 3 a 4 grados, y en el plano sagital, que es el mayor de los movimientos, es una torsión posterior o rotación posterior del coxal, que es depende de la posibilidad de movimiento de cada persona de su sacroiliaca. Para algunos serán 3 grados, para otros serán 5 grados. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con eso? Vean, se produce un movimiento opuesto del sacro, ¿sí? En este caso una rotación izquierda y una flexión, antiguamente conocida como nutación, en la misma sacroiliaca derecha. Por lo tanto, se estresa, ahí está la flecha marcando el movimiento relativo que está realizando el sacro, ¿sí? Y por ende también esa rotación que va a hacer que el sacro mire del lado contralateral. Y entonces va a estresar estructuras de la propia articulación. Algunas las destensará y otras las tensará. Por ejemplo, se relajan, vean, este test relaja los ligamentos sacroiliacos posteriores cortos y largos. Los relaja. Por lo tanto, si estaban en tensión con su continuidad hacia el sacro tuberoso y ahora, ¿sí?, es evaluado, son relajados ellos, pero estresados los contrarios. Se tensan, por ejemplo, el ligamento sacroiliaco interóseo, el anterior, el que está en la región anterior de la cápsula, que, recuerden, acabo de decirles, la cápsula tiene una cantidad de mecanosensibilidad importante. Y con ello va a ser, por ejemplo, la posibilidad de inclusive tensar el sacro tuberoso, de tensar el sacro espinoso, bueno, ligamentos que son extrínsecos de la región y que dicen mucho o tienen mucho que ver a la estabilidad de la articulación, es decir, me está testeando a los principales protagonistas de la estabilidad, esta prueba. Bien, y ya sabemos entonces que, por ejemplo, si relajamos las regiones posteriores y no, por ejemplo, no hay dolor, no se reproduce por el Haber test, entonces no son la fuente de dolor, ese es el elemento donde ya podemos empezar a discriminar estructuras propias de las actividades de la articulación. Bueno, les dejo este cuadro porque es un algoritmo que usted puede seguir y con ello puede ordenar su evaluación ahora sacroiliaca, entendiendo que podemos empezar, obviamente siempre de una buena historia, de
toda la información importante que pueda recabar, inclusive desde lo larga data, si tuvo displasia cadera, tuvo displasia cadera y otros elementos más relevantes, hasta obviamente hacer el clúster que ya me puede dejar una información de o es negativo totalmente o avanzarme bastante en la posibilidad de que sea sacroiliaco, considerando el Haber. Pero ahora les dejo una y la última batalla que van a tener que dilucidar y que van a tener que generar, que es que una vez realizado esto, toma mucha fuerza, ya que está demostrado que el Haber, que vino a sumar porcentaje de certeza a la región, está basado netamente en lo biomecánico y neurobiomecánico. Entonces, las pruebas que luego siguen, que generalmente a veces no tienen buenos basamentos ellas por sí solas, pero en conjunto forman un nuevo clúster, pero en movimiento dinámico, están muy hoy actualmente investigadas y están llevándose de la mano con muy buena apreciación hacia la posibilidad de cercanía al diagnóstico de los síndromes y de las disfunciones del anillo pélvico. Y son las típicas de Gillette, que ya comentábamos, Longitudinal y otras más que existen obviamente en movilidad y que están hoy investigándose. Recordar además, igual dentro de nuestros screening evaluativos, tenemos que incorporar las cadenas de movimiento, sobre todo la musculatura que tiene que ver con la estabilidad, desde el glúteo máximo, ¿cierto? Y toda la fasciatura columbar y los músculos que de ella emanan, ¿sí? O inclusive al ligamento ilio-lumbar, que si ustedes lo ven, permítanme retroceder, porque no lo nombré, pero aquí se está nombrando la rotación que se genera lumbosacra toda vez que se hace el mismo test de Haber o de Faber test, puesto que el ligamento ilio-lumbar, ¿cierto?, es el que va a generar la posibilidad de arrastrar, ¿cierto?, a esta zona, a la lumbar 5 o L4, dependiendo, porque generalmente en el género femenino el ilio lumbar se presenta tanto desde el E4 como el E5 y en el género masculino el E5. Esto no es exclusivo, sino que también se puede dar en ambos géneros, pero preferentemente como ya lo dije. Por lo tanto, toman nueva fuerza las pruebas dinámicas de movimiento para cerrar una buena evaluación sacroiliaca. Bien, eso es un poco lo que les quería compartir. Ojalá les haya servido. Lo pueden después, si no, volver a revisar, incorporar con su paciente en la práctica clínica. Mañana ya lo pueden hacer. Ojalá que sea así. Y nada, feliz de haber podido, sí, sé que todavía había algunas pequeñas confusiones, haber aportado a lo que estamos haciendo y a lo que sus pacientes están sintiendo. Bien, Pablo, no sé si... Estimado Julio, un placer de escucharte. Estas películas siempre dan gusto de verlas más de una vez. Para aquellos que están sentados y escuchando igual que escuché yo y disfruté, les queremos contar que esta presentación va a estar disponible en unas 48, 72 horas en el canal de YouTube de la Universidad Católica. Deberían ingresar a YouTube, poner Mediateca UQ, y seguramente si consultan ahora al principio, van a tener la posibilidad de verla en las primeras imágenes porque van guardando cronológicamente. Ya si es más adelante, lo que tienen que poner es el título de la charla. Así que Julio, muchas gracias por habernos presentado esta súper interesante presentación. Y además porque nos abre la cabeza a cómo nos podemos vincular, cómo podemos interrelacionar estructuras que a la larga son las que nos permiten llegar a diagnósticos y llegar a asociaciones de lesiones. Tú mencionabas recién cómo se podía llegar a tener una mayor certeza de encontrar una lesión, integrabas a los ligamentos, como por ejemplo el sacrotuberoso. Si vemos que el ligamento sacrotuberoso posterior a inferior se vincula con el músculo bíceps femoral, podemos empezar a encontrar información a nivel del miembro inferior y relacionarla con la pelvis, y aquellas personas que tienen sus dificultades, sus disfunciones a nivel de dicho tendón o de dicho músculo, desgarros, lesiones habituales en el tendón, podrían llegar a también entonces interrelacionarse con este sufrimiento. Y así con muchas otras acciones, como por ejemplo el ligamento iliolumbar, que tan bien y tan adecuado nos has presentado. Dejamos unos minutos para que los colegas que quieran preguntar
Aprovechen este momento, aprovechen a Julio. De no poder aprovecharlo ahora, lo van a poder aprovechar en la maestría, así que también es otra oportunidad para poder charlar con él y para poder seguir aprendiendo con el compañero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar por chat? Si no lo desea hacer en forma oral. A ver, vamos a ver qué tenemos. Nos agradecen compañeros que evidentemente tendrán que ir saliendo, que les agradó mucho la conferencia. A ver, vamos a ponernos en modo grupal, a ver si así animamos más. ¿Nadie se anima? Mira, voy a comentarles, parece que Julio estuvo conmigo en el consultorio hoy, porque Qué cosa. es exactamente esto es lo que tuve hoy, una de las últimas pacientes que tiene este síndrome, esta patología, creo yo. Vamos a ver mañana cuando le haga los test. Mañana le voy a hacer los test, porque le hice algunos test, pero no los que vos dijiste. La mujer lleva más de 2 años con un dolor glúteo y tiene algunas protusiones discales, bueno, pero protusiones discales, una mujer de 73 años, digamos, con un cuerpo normal, puede tener 4 o 5 kilos de sobrepeso, pero nada más, una gran hiperlordosis, un sacro muy horizontal, y entonces empezó a hacer los tratamientos, y lleva 2 años haciendo tratamientos, desde los tratamientos convencionales, le hicieron osteopatía, le hicieron punción seca, le propusieron cirugía, el especialista de columna le propuso cirugía con una fijación de las últimas vértebras lumbares. Tiene una insignificante anterolistesis. No sé, quizás yo tenga también una anterolistesis en mi radiografía y no tengo ningún dolor glúteo ni lumbar. Ha hecho bloqueos con un fracaso absoluto. Claro, bloqueos de una raíz, no de la articulación sacroiliaca. Así que me vino justo porque es una paciente que está, digamos, prácticamente desahuciada. Ha llegado después de haber recorrido un montón de profesionales en Argentina y la mujer no tiene ningún síndrome deficitario. No tiene ningún síndrome deficitario. Obviamente camina con dificultad, ¿no? Es una mujer que no puede caminar de 5, 6, 7 cuadras. Así que, Julio, mañana voy a poner en práctica esto que nombraste vos. Me vino, y yo te escuché y digo, pero este muchacho estuvo espiándome detrás de la puerta. Lo que tú no sabes es que yo te envié esa paciente. No, Y yo no, que- no, eso es mentira. No, pero Muchas gracias. es muy llamativo el tema de esta paciente. Ha ido de fracaso en fracaso. Bueno, por supuesto, psiquiatras, pregabalina, todo lo que vos quieras. Vos nombrás todo y todo lo hizo. Entonces llegó a mi consultorio a buscar. Entonces, bueno, yo obviamente le propuse hacer algo, pero mañana voy a poner en práctica porque tengo la impresión y vi ese gráfico que vos nombraste, que vos mostraste, que el problema es sacroiliaco. Más allá de que tiene algún problema lumbar. A los 73 años todos tienen problemas lumbares. Correcto. Algunos Totalmente de acuerdo. subclínicos y otros clínicos. Sí, yo solo desearte la mejor de las suertes porque esos son los pacientes de verdad, y te lo digo casi, parece poco académico que lo sea, pero son esos pacientes que o te ganas el universo o te dejan preocupado. Y la Exacto. verdad, y la verdad que es difícil ganar el universo con ellos, pero cuando lo haces también hay una satisfacción que todos a la larga queremos. No todos, y jamás vamos a tener el 100% de certeza clínica ni salida exitosa terapéutica, pero esos son los pacientes que gustan y disgustan. Así que bueno, después coméntanos, por favor, Osvaldo, yo
ya te digo, eso es el tipo de paciente que uno quisiera, pero que a la vez después no quiere. Así Te es. voy a escribir. Te voy a escribir. Muy bien. Bueno, vamos a darle paso a otro compañero. Le damos la bienvenida a Jorge Sovino, que quería hacer una pregunta. Bienvenido, Jorge, y encantado de escucharte, porque como verás, esto es una tertulia, es un intercambio de ideas, y eso es lo lindo que tiene este tipo de reuniones. Bueno, buenas No noches sé a todos. Hola, Julio. Hola, Jorge, Disculpe. perdón. No, Jorge. Hola, Jorge. Quiero ir un poco armando la pregunta a través de la presentación del profesor Julio, poniendo en el caso, por ejemplo, de un paciente que venga con un dolor sacroiliaco derecho, habiendo descartado todos los diagnósticos. Si yo hago las primeras 4 pruebas del clúster y estas me dan positivas, estaríamos en una porcentualidad de un 35% de que la sacroiliaca sea la culpable en este caso. ¿Qué pasa si yo Si el agrego el clúster, último test? perdona, si el clúster, sí, Jorge nos conocemos bastante, es un colega no solo de profesión, sino de la región, así que sí, ya sé más o menos dónde va. Sí, 35%, pero recuerda que el clúster no necesariamente todas te dieron positivas, puede dar 3 de 4, ya, o sea, ahí ya, te dio positivo. Le agregas, te sube la certeza, Sí. ¿ya? Dale, y ahora dale. Entonces, si ahora sumo el Haber test, siguiendo el algoritmo de la biomecánica, por ejemplo, si yo hago el Haber en la derecha y me da positivo, y lo hago en la izquierda y me da positivo la sintomatología del lado derecho, ¿qué es más relevante en ese caso? Está súper buena la pregunta. Ahora, acuérdate que aquí hay dos respuestas que son válidas, pero que te voy a compartir la que es académica en base a la investigación y no en base a la evidencia plus. La evidencia plus es la evidencia que se muestra sin tener todavía una base sólida científica, es la que todavía se puede dar empíricamente. Pero bueno, lo voy a responder de la evidencia actual y disponible de aquello. Sí, es más relevante. Acuérdate que el Haber test igual yo solo mostré y analizamos en conjunto el lado derecho, pero también genera estrés izquierdo o genera alteración izquierda. Es más relevante sobre la articulación que estás haciendo el Haber, ¿ya? O sea, derecho, en este caso que era del ejemplo. Bien, pero sí, Jorge, y súper bueno, comparte y compartamos después, si quieres, el cuadro ese, ya que se va a subir el cuadro, o le puedo, Pablo, si tú así lo requieres, y bueno, y Jorge también, mandar parte del artículo o el artículo mismo, y también te genera o generas el algoritmo respectivo. Pero ya desde ya digo que es más importante del lado que se está haciendo el estrés. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por participar, Jorge, y bueno, seguimos aprendiendo entre todos. Acabas de decir algo, Julio, que me parece importante, y antes de comentar otra información que nos han mandado aquí, decir que es cierto que la medicina basada en la evidencia tiene un gran peso y nos permite, digamos, tener mayores certezas en las acciones que tenemos, pero no debemos olvidar que la medicina basada en la experiencia también está tomando su auge y durante un tiempo quedó como la cenicienta y hoy está tomando un nivel de presencia y de planteos a niveles incluso clínicos de alto interés porque se ha empezado a notar que muchas veces la evidencia nos deja también muy en ascuas sobre algunos de las evaluaciones y de las técnicas de tratamiento. Quiero agregar aquí que Daniel Miranda nos dice, agregar a lo que dice el profesor Julio, que los ligamentos sacroiliacos anterior y posterior son muy ricos en propiocepción y hacen que la zona en general toma importancia por sobre esos 2 o 3 grados de movilidad de la sacroiliaca. Correcto. Desde luego, Daniel, estamos introduciendo en esto la neurofisiología, que es otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir preparándonos. Por eso que en la maestría entendemos que hay que incrementar el concepto de ciencias básicas y de esa forma empezar a entender también mucho de lo natural, de lo normal y de lo no tan natural o de la fisiopatología. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar, que quiera colaborar, que quiera hacer algún aporte?
Siendo así, ya las 11 de la noche, no, las 10 de la noche, queremos agradecerles a todos por su participación, por su disposición, y decirles entonces que